Es el maestro de los maestros francotiradores, tormenta del mal fascista, qué manos de oro, qué buena vista. Estas líneas están dedicadas a Tungus. Semyon Danilovich Nomokonov nació en el pueblo de Nizhny Stan, escondido en los bosques de la krai de Zabaikalie. Desde temprana edad, Semyon deambulaba por los senderos de la taiga con su padre. A la edad de 7 años, tomó un rifle de caza y aprendió el ser un cazador rastreador. Obtuvo grandes conocimientos, habilidades y experiencia, pero a un alto precio, pues la naturaleza siempre te sorprende y enseña. A la edad de 10 años, Semyon se convirtió en un verdadero cazador. Tenía el apodo de Ojo de Azor. Ya vendía solo sus trofeos de caza en las ferias: liebres, pieles de ardillas, martas sibelinas y jabalíes. A los 19 años se casó y pronto tuvo a 5 hijos y una hija, los cuales nacieron unos tras otro. Pero un día, al volver de la pesca, se entera de una terrible noticia. 4 de sus 5 hijos fallecieron al contraer escarlatina o fiebre escarlata. Milagrosamente el menor de los hijos, Volotka, sobrevivió. Cuando comenzó la guerra, Nomokonov tenía 41 años, pero fue uno de los primeros en ir a defender su patria. Al principio, Tungus, que nunca sirvió en el ejército, desesperaba a sus comandantes con sus costumbres perezosas. Le encantaba fumar en pipa, sentarse y soñar con un futuro mejor, lo cual no era poco conociendo lo que había experimentado en su vida. Al principio, Semyon desarrolló la labor de contador de pan en la cocina de campaña. Luego fue subdirector del almacén de ropa, miembro del equipo funerario y zapador. Durante un bombardeo, resultó herido y fue trasladado al hospital. Después de su cura, se quedó allí y empezó a elaborar con sus manos muletas para los heridos, pero pronto fue trasladado a personal sanitario. Fue entonces cuando la casualidad o el destino hizo que este sanitario del 30-48º Regimiento de Infantería, el soldado Nomokonov, se convirtiera en francotirador. Era un día de otoño de 1941. Tras recoger nuevamente a otro hombre herido, vio que un alemán apuntaba en su dirección. Nomokonov instantáneamente levantó su rifle y disparó. Por la noche en la unidad solo se hablaba del certero, un simple enfermero. Al día siguiente lo alistaron al pelotón de francotiradores. Así comenzó el camino del francotirador Zabaikales. Su arma personal era un rifle Mosin Nagant, incluso sin mira óptica. El rifle de francotirador con mira óptica lo consiguió solo en el invierno de 1942 y lo acompañó hasta la victoria, cuando el asistente sanitario Nomokonov le fue asignado unirse al pelotón de francotiradores. Tomó sus pertenencias y fue trasladado al refugio donde vivían los francotiradores, donde comenzó a conocer y hacer nuevos amigos de combate y conoció a su compañero Buryata Togon Sanchiev, a quien conoció en el pueblo Aginskoye, lejos del frente. Una vez que el comandante del regimiento llamó a Nomokonov, un francotirador alemán se asentó en el lugar de la 5ª compañía. Mató a 3 soldados del Ejército Rojo. Tenían que asegurarse de que no hubieran más pérdidas. Nomokonov fue a la cacería con Togon, en cuya cuenta de combate ya había aniquilado a 186 nazis. Se encontró un blindaje destruido no lejos de la línea del frente y extrajo agua de ella durante toda la noche. Por la mañana, sentados cómodamente, comenzaron a esperar la aparición del alemán. De repente, Sanchiev disparó. Nomokonov se sorprendió de la actitud tan arriesgada de su camarada. «Hay 2 arrastrándose allí», le dijo. Esas fueron sus últimas palabras. Un francotirador alemán que observaba la emboscada le disparó directamente a la cabeza y murió de un solo disparo. Al parecer, los francotiradores soviéticos no estaban solos en ese lado de la línea del frente. Nomokonov prometió vengar la muerte de su amigo militar y compatriota Togon Sanchiev. Él declaró una guerra despiadada contra los nazis. Durante varios días, Nomokonov buscó al francotirador enemigo, lo rastreó, lo despistó y vengó la muerte de su camarada. En su libro conmemorativo de un francotirador aparece una breve entrada: un francotirador alemán muerto. Tungus tenía una costumbre: cada vez que mataba un animal, tomaba su arma y le hacía una marca. Él consideraba a los fascistas peores y menos dignos que los animales, y hacía algo parecido. Después de cada batalla, Nomokonov a menudo calentaba un alambre con su pipa y le ponía o una cruz o un punto. Cada punto era un soldado fascista asesinado y la cruz un oficial.
Un día, Semyon se escondió en un punto ciego. Durante mucho tiempo había notado un grupo sospechoso de oficiales de alto rango y podría haber matado a más de uno, pero su instinto de caza le decía que esperara, pues un objetivo más importante podría aparecer aquí. Empezó a esperar y pronto un alemán con un abrigo de piel de cuello alto salió de una caseta. Debido a que todo el mundo se ponía a su alrededor, Nomokonov se dio cuenta de que se trataba de una pieza importante. Apuntó y disparó. El fascista cayó sobre la nieve. Más tarde, los alemanes capturados testificaron que era un general, un inspector de Berlín, que vino especialmente al frente para familiarizarse cuidadosamente con la situación. A lo largo de todo el frente soviético alemán, los mismos prisioneros dijeron que Nomokonov era muy conocido en sus trincheras y lo llamaban el chamán siberiano, y había una gran recompensa por su cabeza. Semyon salía a trabajar con hilos, cordones, material de pesca y fragmentos de espejos. En sus pies tejió ingeniosos zapatos con crin de caballo. Esto ayudó a Semyon a moverse en silencio por el bosque. Nadie podía superarlo disfrazado, y más aún en sus trucos a la hora de cazar nazis. Con espejos los provocaba y los atraía para que dispararan, y con las cuerdas retorcía cascos colocados en palos. En un esfuerzo por terminar con el chamán siberiano, que se convirtió en una auténtica amenaza para los alemanes, el enemigo usó a los mejores, pero Nomokonov estaba hechizado. Un día, una mujer francotiradora se enfrentó a él. Tras el disparo que puso a fin a este agotador duelo, se arrastró como de costumbre hasta el lugar donde yacía el enemigo derrotado, y se sorprendió al ver que frente a él, con la cabeza enterrada en la hierba, yacía una mujer joven con un mono de camuflaje manchado de rojo. Su largo cabello rubio estaba cubierto de sangre. Habiendo perdido ya la esperanza de derrotar al chamán siberiano, los enemigos le ofrecieron pasar a su lado prometiéndole grandes sumas de dinero, una vida de ensueño en el Tercer Reich, una lujosa casa, varios coches e incluso mujeres hermosas. Pero Semyon respondía eliminando nazis uno tras otro. Estuvieron escondidos o camuflados en pleno campo. Nada les servía a los alemanes. Nomokonov terminó su carrera militar en la actual Manchuria, concretamente en el Gran Jingan, con un certificado del comandante de la 221 Mariupol, Orden de la Bandera Roja de Jinga, División de Infantería Suvorov del mayor general Kushnarenko, en agosto de 1945. Actuando en el frente de Transbaikal, el francotirador Nomokonov eliminó a 8 soldados y oficiales del ejército de Kwangtung. Por orden del comandante del frente, a Semyon Nomokonov se le obsequió con un rifle de francotirador personalizado, unos prismáticos y un caballo, y tenía permiso para que el héroe de la guerra cruzara la frontera sin obstáculos. La inscripción final en el libro del francotirador dice: según datos confirmados, Semyon Danilovich Nomokonov eliminó a 360 soldados y oficiales nazi durante los años de guerra. Muchos se sorprenden y preguntan por qué Nomokonov, que eliminó a tantos enemigos, no recibió el alto título de Héroe de la Unión Soviética. Semyon, durante los años de la guerra, sirvió en 5 frentes, 2 divisiones y 6 regimientos. Los comandantes y jefes a los que cambiaban constantemente porque eran asesinados no estuvieron a la altura. Solo imaginen la proeza de este desconocido francotirador que recibió hasta 9 heridas en las batallas, 2 conmociones cerebrales y estuvo ingresado varias veces en los hospitales. Modesto y muy amable por naturaleza, después del tratamiento iba a donde se le ordenaba. Sus camaradas se convirtieron en oficiales, recibieron rangos, otros nombramientos y él, como antes, continuaba su casa. Por el bien de la vida en la tierra, los soldados soviéticos lucharon valientemente contra el enemigo. Ninguno de ellos se daba golpes en el pecho, exigiendo órdenes y medallas. Recibieron lo que les daba el mando. Después de regresar a casa de guerra, Nomokonov no se quedó en casa sentado viéndolas venir y contando batallitas. Regresó a su profesión anterior, trabajando como carpintero en Dorstroe, y en el verano trabajó como capataz de un equipo de construcción. Su familia era grande y amable. Su segunda esposa, la bella Marfa Vasilievna, le dio 6 hijos y 2 hijas. De acuerdo con la llamada del partido, Semyon Danilovich Nomokonov se puso a trabajar en la agricultura y realizó sus labores como carpintero en el cartel agrícola Patria del distrito de Shilkinsky. En 1972, la familia del francotirador tenía 9 hijos y 13 nietos. Todos los hijos sirvieron en el ejército. El 15 de julio de 1973 murió el soldado desconocido que ayudó a cambiar el rumbo de la historia, el no famoso francotirador del frente Transbaikal.
Amigos, aquí les hemos contado la desconocida historia de un chamán siberiano que fue al frente y se convirtió en uno de los mejores francotiradores de la Segunda Guerra Mundial. Y esto ha sido todo por hoy. Dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos pronto.